Muy buenas noches a todos. La plática de hoy se va a centrar un poco en lo que es ahora el juicio oral en materia penal. Ya anteriormente vimos la audiencia inicial, la audiencia intermedia. Ahora toca esta última etapa que es la de juicio oral. Aquí es donde ya se va a definir, pues bueno, ya va a dar el desenlace, el proceso penal. Mm, sí, después del juicio oral, pues sí, ya viene en el caso de una sentencia condenatoria, este, seguir ahora sí, la estancia, si es que puede este, llegar a ser susceptible el acusado de alguna pena, todo lo que va a estar en el centro penitenciario. Entonces, eh, eh, perdonamos, déjenme quitar un ruido. Ya, perdón. Ya. Bien, si bien es cierto, todavía queda la ejecución de sanción, pero la pena no menos cierto es pues que ya se definió ahora sí el destino, vamos a llamarlo así, del acusado, ¿vale? En este caso, pues hay dos opciones, o te absuelven o te condenan. Bien, nos habíamos quedado que en la audiencia intermedia había un documento que el juez emitía cuando terminaba esta audiencia que se llama el auto de apertura a juicio oral. Y este se manda al nuevo juzgador que va a llevar el juicio. Es un juez, un juez de juicio oral, o puede ser un tribunal también de enjuiciamiento, un juez de enjuiciamiento, perdón, o un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Es que en el tribunal van a existir tres jueces, ¿vale? Y si es un solo juez de enjuiciamiento, pues va a ser nada más único y exclusivo, un solo juez. La única regla que hay entre los jueces de control y los jueces de enjuiciamiento es que no debieron de haber conocido del tema los jueces de enjuiciamiento. Es decir, no debieron de haber participado en ninguna de las etapas anteriores al juicio. Es la única regla. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que deben de estar, perdón, que deben de estar, ¿cómo se llama? Ok, el, que deben de estar como puros, vamos a decirlo, o sea, que deben de estar sin saber, sin tener conocimiento. ¿Para qué? Para que no se van a inclinar, o que ya no vayan inclinados antes de iniciar el juicio oral. ¿Sale? Bien, viendo un poquito del sistema anterior, un sistema inquisitivo al nuevo sistema acusatorio, o bueno, el sistema ya acusatorio ya no nuevo porque ya lleva bastante tiempo. Vaya, predominaba en el anterior, pues era escrito, el juicio pues también de alguna manera si había intervención oral, lo menos cierto es que no era tan llamativa, vamos a llamarlo así, como en el sistema penal acusatorio. ¿Y por qué llamativa? Porque, bueno, ahorita van a ver un pequeño bosquejo ahí de sala. Este, en el sistema penal acusatorio, pues todo
va a ser oral, oral, oral desde que me presento, comparezco, es más, me están grabando, así como ahorita nos está grabando el sistema, pues así también me graban en una audiencia del sistema penal acusatorio, cosa distinta en el sistema anterior, por eso lo que se podía apreciar más que dejara constancia de una audiencia es por escrito, a diferencia del sistema penal que ya es este acusatorio que ya es grabado. Los roles de los jueces, pues bueno, el juez delegaba en el sistema inquisitivo, en el sistema anterior o el sistema mixto, delegaba funciones al secretario de acuerdos, se desahogaba los juicios en presencia del secretario de acuerdos. Del otro lado, en el sistema acusatorio, en esto de los juicios orales, perdón, es el juez el que tiene que estar presente, ya no existe esa figura de secretario de acuerdos. Van a ver ahorita cuando veamos el pequeño bosquejito de la audiencia que va a estar la o el asistente del juez, que es el encargado o el encargado de salas, quien va a ser la persona que apoye al juez desplazándose por toda la sala. Y en la prueba pericial, pues bueno, iban y ratificaban la prueba. Aquí ya no hay ratificación del dictamen. El dictamen sirve nada más como un previo, como un antecedente de lo que va a hablar el perito. El perito tiene que hablar de su dictamen, defender su dictamen en juicio oral. Eso, eh, en el tema de la medicina, pues es el médico el que va a ir a hablar de la intervención que llegó a hacer. Si bien aquí hay dos situaciones. Una, si se va a constituir como perito a defender un dictamen, o bien a lo mejor hizo una intervención, hay un expediente clínico donde él intervino. No sabemos si al principio, al medio o al final, pero bueno, intervino y ahí está su nombre, ahí está su firma, ahí está su cédula. Tiene que ir a defender eso que le hizo al paciente, ese trato que le dio al paciente. ¿Sale? Bien, como parte del derecho, pues bueno, las audiencias tienen ciertos principios. El primero de ellos es el de publicidad. Las audiencias deben ser públicas. Esto garantiza mucho la transparencia, es decir, pueden entrar personas ajenas al debate a presenciar la audiencia. Sí, sí va a haber excepciones en las cuales pues no se pueda publicitar, no se pueda dar esta publicidad en la audiencia por cuestiones delicadas como temas de menores de edad, eh, propiedad industrial, por ejemplo, ¿vale? Igual y si va a ocurrir, o perdón, hay un peligro latente para los que están adentro, pues bueno, también se puede pedir que sea puerta cerrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué impacto va a tener aquí para el médico o el profesionista de la salud? Pues bueno, lo que vaya a manifestar, si va a ser en su rol de perito o de testigo experto, lo que vaya a manifestar va a estar videograbado y va a estar a los ojos de todo el público que se encuentre en ese momento presente. Y de igual manera, ¿pueden entrar los medios? Sí, sí pueden entrar. No pueden grabar, que es otra cosa muy diferente, pues, pero sí pueden estar ahí presentes. Pueden inclusive tomar, en algunas salas de algunos estados les permiten inclusive tomar notas, no por el tema, pues, del derecho que tienen a informar. Sin embargo, les digo, si no va a ser público, va a ser a puerta cerrada y no pueden entrar ni siquiera los medios. Van a entrar, pueden entrar en el caso del servidor, perdón, del profesionista de la salud, si están en el lado de los acusados, pues bueno, va a estar también sus familiares. Y no sé, en caso de que haya sido docente, pueden estar inclusive sus alumnos, ¿no? Entonces, va a estar en la mira del público, definitivamente. Esto ¿qué es lo que empuja al profesionista? Pues lo empuja a prepararse todavía más, lo empuja a saber expresarse ante las autoridades,
ante el público, si bien no le va a estar diciendo la información al público, sino se la dice al juez, lo menos cierto es pues que nada va a impedir que lo escuchen las personas que están como el público. Entonces sí, eso nos invita más a especializarnos al momento de... Bien, hay otro principio importante que es el principio de contradicción. Este principio es lo que van a tener, ahora sí lo que va a tener el litigante para precisamente controvertir todo lo que me esté exponiendo mi contraparte. Es el derecho entonces que tienen las partes ahí de atacar, digamos, lo que me está diciendo mi contraparte. Si yo estoy del lado del Ministerio Público, es decir, si yo soy asesor jurídico o Ministerio Público, bueno, ataco lo que me dice la defensa. Si yo estoy del lado de la defensa, bueno, ataco lo que me dice el Ministerio Público. Cualquier cosa, cualquier argumento um, eh, se les va a dar el uso de la voz. Ah, porque aquí el juez, recuerden, todos los jueces, la función principal es regular las intervenciones. En este caso, en el caso de esta audiencia, de este juicio, pues bueno, le van a dar el uso de la voz al primero, que es el acusador, luego le tienen que dar el uso de la voz a la defensa, ¿no? Para que sea claro, para que manifieste lo que crea conveniente. En cuestión del juicio, vamos a ver algo muy especial y muy constante, que es desahogo de los testigos, peritos, incorporación de documentos, objetos. Si bien les dije que en la primera audiencia se pueden desahogar testigos, peritos, no es cierto es que el juicio ahí se desahoga porque se desahoga. ¿Vale? En la audiencia inicial es la excepción, porque acuérdense que hablamos de datos de prueba, que era la exposición de esa información, que se exponía la información que yo tengo al juez, es decir, si yo tengo la entrevista del testigo, pues yo la expongo. Y por el lado del juicio, pues bueno, esa excepción, el dato de prueba. ¿Cómo se puede dar? Bueno, por regla, el testigo o el perito tiene que ir a hablar respecto de lo que le consta del hecho que la ley señala como delito. Eh, ¿Y por qué digo la excepción del dato de prueba? Porque recuerden que finalmente sean testigos, sean peritos, son humanos. Entonces, pues se pueden enfermar, pueden suceder varias cosas. Entre ellos, pues, bueno, puede fallecer antes de haber declarado. Y para eso, pues también la ley otorga ciertas reglas para poder incorporar la información que dio en su dictamen o en entrevista. Eh, um, Vamos a ver mucho dentro de esta etapa de juicio lo que es el examen, que es el examen al testigo, el contraexamen, ¿vale? Y la refutación. Es decir, yo le saco la información al testigo, si yo lo ofrecí, mi contraparte va a tratar de hacer caer en contradicción, hacer ver que mi testigo o perito es mentiroso, y también está la refutación, que se pueden ofertar pruebas para hacer evidente o robustecer o hacer evidente esas contradicciones o inclusive falsedades en las que puede incurrir el perito o el testigo. Recordemos que como profesionistas, pues bueno, se considera que cuando vamos a ir a declarar, pues vamos a ser honestos, objetivos, ¿sale? No vamos a falsear, eso es lo que se espera. Y que nuestra versión, ya sea que seamos testigos o peritos del Ministerio Público o testigos o peritos de la defensa, eh, se espera que apoyemos en el esclarecimiento del hecho. Otra cosa muy importante aquí es que el testigo o el perito pues no debe estar aleccionado,
no, si bien existe una etapa de preparación del perito o testigo, digo, porque nadie sabe, nadie nace sabiendo qué se hace en un juicio, lo menos cierto es que también la información debe de ser la que él de alguna manera dejó en constancias. No puede variar drásticamente o decir algo, bueno, voy a animarme a decirlo, variar drásticamente sus versiones. El principio de inmediación. Y como dijimos hace unos momentos, el juez en el sistema tradicional podía o podía delegar esa presencia en la sala. En el sistema penal, ¿no? Ahí debe de estar presente el juez. No puede delegar, y si no está el juez, es nula, totalmente nula cualquier audiencia. El juez debe de vigilar que se lleven a cabo, perdón, que se cumplan con las reglas, que si hay algo en la sala que no está bien, pues de inmediato tiene que hacerlo lo conducente para que se mejore el ambiente. Por ejemplo, si hay alguien del público que está haciendo relajo, pues bueno, el juez puede válidamente pedirle a uno de sus policías procesales que van a estar ahí también custodiando, que saque a la persona que esté haciendo relajo y no puede continuar hasta que no sea nuevamente un ambiente estable. Y otra cosa importante, representa que el juez esté presente. Pues que el juez va a ver directamente a los testigos, a los peritos, a los objetos, ¿no? Llámese armas, llámese documentos, los va a ver ahí los va a ver en esta etapa de juicio. ¿Y qué implica? Acuérdense también que como personas, vaya, al momento de estar hablando, pues, hacemos movimientos de manos, desviamos miradas, eh, nos quedamos callados, seguimos hablando. Um, Cuando estamos hablando, por ejemplo, si estamos diciendo que somos expertos en un tema y de repente pues no podemos contestar algún tipo de tecnicismo o nos empezamos a poner nerviosos, pues entonces el juez ya se está dando cuenta que que no es tan experto la persona que está, el perito o el testigo que está ahí, o que no le consta nada. También tiene que estar ahí presente porque yo les dije, él va a cuidar que se lleven a cabo las reglas. Y una de las reglas es que el que ofrece al testigo lo interroga y la contraparte lo contrainterroga. Entonces, está ahí presente para que se dé ese principio de contradicción que ya vimos. Bueno, pregúntale, ok, responde, ¿sale? Y también está para resolver a lo mejor algunas cuestiones que se pudieran suscitar ahí mismo en la audiencia. Por ejemplo, hay algo que se llama, yo creo que ya lo han escuchado, que es la famosa objeción. Permíteme un momento. ¿No? Entonces, que de repente alguien pregunte, objeción, su señoría. Yo creo que inclusive lo han visto hasta en películas o series, eh, que este tipo de objeciones es porque se percibe, o una de las partes percibe, que el actuar de mi contraparte no está conforme a derecho. Por ejemplo, si bien podríamos ver que cualquier pregunta que se les haga a los testigos es aparentemente válida, no menos cierto es que los técnicos eh, em, o los operadores técnicos del sistema, defensores, asesores jurídicos, Ministerio Público, saben de qué forma se tiene que formular la pregunta. No cualquier pregunta te va a dejar la ley que lo formules y el juez tiene que estar al pendiente por si uno de las partes se inconforma con una objeción, pues resolverla. Este principio también de concentración y continuidad. Y el de concentración
se buscan de saber la mayor cantidad de pruebas en poco tiempo y continuidad, pues no se tiene que interrumpir esa, esa pequeña, vamos a ponerlo, no debe de desfasar por mucho tiempo todo el juicio, porque, y aquí, y ahorita se los voy a explicar. Y, vamos a suponer que normalmente, y créanme, un juicio es difícilmente va a durar un día. Son, híjole, contados los juicios que pueden durar un día. Duran más de un día. ¿Y por qué se alargan tanto? Esto tiene que ver con el número de testigos, con la cantidad de preguntas que le hagan a un testigo, a un perito. Entonces, eso es lo que va haciendo largo. Si bien te dice el principio de concentración, pues órale, lo más que puedas. Pero acuérdense que también pues somos humanos, nos llegamos a cansar, el juez es humano. Entonces llega un momento, un momento del día en que mentalmente se está desgastando. Entonces, acuérdense, no podemos tener a todos los intervinientes, no podemos estar desgastados porque aquí se está jugando la libertad de alguien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Se fracciona en jornadas procesales. ¿Vale? En más de un día. Hay juicios, perdón, que pueden durar un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y qué pasa con la continuidad que no debe de seguir este día tras día tras día? Sí, en esencia esa es la regla, que si no fue hoy, pues mañana continúa, pasado mañana. Sin embargo, sí se puede suspender el juicio, pero también no puede ser por mucho tiempo, porque también acuérdense que si está presente ahí el juez y si está absorbiendo la información, si se deja mucho tiempo el juicio paralizado, y pues se le puede olvidar, ¿no? Entonces, bueno, sí puede impactar en la sentencia que pueda emitir, en la resolución que emita. ¿Y hasta aquí alguna duda? Todo bien, gracias. Bien. Eh, Presunción de inocencia. Yo en un principio, cuando vimos audiencia inicial, dijimos, bueno, se vincula a proceso, es decir, te voy a sujetar a todo las etapas del proceso, pero ya judicializado, el procedimiento ya judicializado. Sin embargo, aun y cuando estés vinculado, yo te considero, yo juez, yo Estado, te considero inocente hasta que se te vence en el juicio. Aun y cuando haya medida cautelar de prisión, acuérdense, la medida cautelar de prisión preventiva es para evitar riesgos. Ya vimos que estos riesgos pueden ser que afecten a la víctima o que el imputado no llegue, entre otros. Entonces, no sirve como sanción o no se toma como sanción, pero si llega a ser una pena, o sea, una sanción, entonces se le puede descontar el tiempo que estuvo en prisión. Ahora, aquí hay un latinajo, un dubio pro reo, eh, y este latinajo es, se puede considerar también como un estándar de prueba para el juicio. Yo creo que han escuchado más allá de todo, la frase más allá de todo es razonable. Díganme si lo han escuchado. La primera audiencia, perdón, la primera etapa, la etapa inicial, era probabilidad, ¿sale? De que lo cometió el imputado o de que participó en él. Dijimos que es un estándar de probabilidad. Aquí este estándar de más allá de todo razonable es que no debe de caber duda de que el acusado fue. Por ejemplo, si dentro del desahogo de un perito, que es el perito, como lo dicen, el perito estrella de la fiscalía, sus razonamientos, híjole, fueron demasiado ambiguos, esto va a generar duda de que si cumplió
o no cumplió para atender un caso de negligencia. O sea, si fue o no fue negligente. Si el perito duda o hace dudar así de que, bueno, es que no sé, puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no, ese puede que es una duda. Y si está esa duda, se absuelve, ¿vale? O sea, absuelven, ¿no? Al acusado. O sea, no puede quedar una sentencia condenatoria, no puede quedar en puede que sí, tal vez, sino es o no. No puede quedar en términos medios porque genera duda. Y acuérdense, la duda razonable absuelve. Eso ténganlo muy presente también, digo, no tanto por el tema que a lo mejor le puede pasar algún tema legal a ustedes o algún familiar, pero también considérenlo si van a participar como testigos expertos o como peritos. Si su, si la defensa de su dictamen o de su intervención está como de, ay, pues sí, sí puede, no puede, le estoy dando mucho, puede ser la diferencia entre que absuelvan o que condenen, ¿vale? Em, Ahora sí, aquí está el ejemplo que les decía yo de la sala de audiencias. Más o menos, este es un pequeño esquema de la sala de audiencias. Miren, podemos ver que aquí enfrente, perdón, aquí enfrente va a estar en el estrado donde está el juez que preside la audiencia, o puede ser el tribunal tres jueces, ¿vale? Eh, um, el juez, ay, perdí el cursor, aquí está. El juez está viendo hacia acá, o sea, el juez tiene todo el panorama, todo el escenario disponible para observar, para ver todo. Es más, miren, hasta puede, si se dan cuenta, aquí está. Acá abajito vemos que dice público y prensa. O sea, el juez puede ver todo, fácilmente toda la sala. ¿Por qué? Porque su obligación es tener el control de la sala. Luego, en el lado izquierdo, ay, perdí el curso, ahí está. En este lado va a estar la defensa y el acusado. Bueno, ya no imputado, ya es acusado para esta etapa. Imputado era en la audiencia inicial, cuando se le imputaba pues el hecho con apariencia de delito. Se convierte en acusado cuando ya ya estamos en la fase oral de la audiencia intermedia, porque ahora sí, ya vimos que había un escrito de acusación, entonces se le acusa. Entonces ahí está la defensa y el acusado van a estar del lado izquierdo, o bueno, si vemos desde la perspectiva del juez, es del lado derecho. Luego, de este lado va a estar la fiscalía, el asesor de la víctima y la víctima, ¿vale? Del lado, si nosotros vamos a suponer que nosotros estamos en el público, entonces lo que vamos a ver es hasta enfrente al juez, a nuestra izquierda la defensa y el imputado y a nuestra derecha en la fiscalía, el Ministerio Público, el asesor jurídico y la víctima. ¿Vale? Del lado izquierdo, vamos a seguir con perspectiva de público. Del lado izquierdo, aquí viene la encargada o encargado de salas. Juega un papel muy importante, el personal encargado de sala, juega un papel muy importante en todas las audiencias y más en juicios, porque es el único que puede deambular relativamente libremente en toda la sala. ¿Sale? ¿Por qué? Porque algo puede pedir el juez y lo tiene que asistir el encargado de salas. Algo necesita acá el testigo y lo tiene que asistir el encargado de salas. Si las partes piden algo, necesitan algo, los puede asistir el encargado de salas. Del lado derecho, siguiendo con la perspectiva que tenemos desde el público, tenemos al testigo o perito. Ahí en ese lugar van a estar cada uno de los testigos y peritos conforme se vayan desahogando, es decir, conforme los vayamos interrogando. Ahora, de perspectiva, el perito testigo se sienta viendo hacia donde está la encargada o el encargado de salas.
¿Sale? Y el juez, aquí hay que tener un, un poco de cuidado, porque aun y cuando si el testigo o el perito, si ustedes van a subir como testigos o peritos, como profesionistas de la salud, si bien van a estar viendo a la encargada o el encargado de salud, es decir, lo van a tener de frente, la realidad es que ustedes tienen que voltear a ver al juez al momento de que se les esté a ustedes interrogando y contrainterrogando. Porque acuérdense que el juez tiene que ver expresiones, tiene que captar completamente la información él, porque ¿quién va a resolver? El juez. Entonces ustedes van a estar viendo directamente al juez. Queda prohibido, y lo dice todavía los jueces, no pueden voltear a ver a los abogados, o sea, los testigos no pueden voltear a ver a los abogados o del lado de la defensa y de la fiscalía, porque quieren evitar que empiecen a hacerle señas o gestos o cualquier tipo de movimiento que la otra parte considere que es seña, que le estás haciendo, le estás mandando un mensaje para que conteste de acuerdo a tus pretensiones. Entonces, bueno, lo correcto es ver hacia el juez. Y acá hasta atrás, donde estamos, donde nos imaginamos estar, que es público y prensa, ellos también pueden ver todo el escenario. Pueden ver al juez, defensa, imputado, asesor jurídico, encargado de salas, testigos, pero el público no habla, no hace ruido. El público está en silencio, ¿vale? Totalmente en silencio. Cualquier alteración, ya saben, los pueden sacar, porque va a haber dentro del público personal que es policía procesal, que son los que se encargan pues de estar de cualquier eh, um, mal comportamiento, se tienen que hacer cargo y hacer lo posible para detenerlo. ¿Hasta aquí alguna duda con la sala? Bien, continuamos. Bien, un grito en el juicio. Eh, ah, Finalmente, para ciertos temas, yo creo que en la mayoría de los delitos, necesitamos a los expertos para que nos hablen de determinado tema que nada más ellos pueden hablar. Y necesitamos saber esos conocimientos técnicos, científicos o artísticos también para llegar a un punto de conclusión, a una conclusión. En este caso, los que sí son mm, muy solicitados, mucho perito médico, perito en psicología también, o sea, mucho del profesionista del sector salud, sobre todo el perito médico en temas de lesiones, en temas de homicidios, feminicidio, ¿vale? Entonces, inclusive, pues bueno, el perito médico es el que asiste al imputado cuando lo detienen, lo checa, y si hay algo relevante, pues puede ser inclusive llamado a juicio siempre y cuando lo determinen así la defensa o el Ministerio Público. Eh, las características del perito, con independencia de que hay peritos de muchas materias, pues bueno, debe de poseer cédula profesional vigente, su título, ¿vale? Entonces, eso es lo que lo aleja de un testigo normal. Ojo, el perito puede llegar, un perito, alguien que se diga ser perito, más que se diga ser perito, pues que tenga toda documentación, que lo vale como perito. ¿Puede ser testigo? Claro que sí puede ser testigo. ¿Cómo? Ah, bueno, pues a lo mejor no, yo no hice algún dictamen, yo no intervine a algún paciente, pero yo vi, o sea, yo supe algo que me consta a través de mis sentidos, me hice de información que es relevante y a lo mejor por eso me llamaron, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, no, pues que el doctor, fulanito de tal, pues no se encontraba en ese momento y alguien obró mal y puso su firma. Yo vi que otra persona estaba firmando y no era de él, por ejemplo.
Entonces, ahí aún y cuando sea técnico, un experto, no va a hablar de algo que necesite hablarse con elementos técnicos o científicos, sino nada de pura apreciación normal de sentidos, no hacer análisis. Bien, tenemos distintos peritos, así en general en el derecho. Los oficiales, vamos a llamarlo así, los que pertenecen a fiscalía, a juzgados, por ejemplo, los particulares que a través de sus estudios, especializaciones y sobre todo, pues bueno, cumplimiento con la normatividad, pues han adquirido bases suficientes para poder intervenir como peritos. En algunos temas, perdón, en algunas materias está el tercero en discordia. Sin embargo, pues ya se está alejando poco a poco esa figura del tercero en discordia. Ya no hay necesidad bueno, si hay un perito A y un perito B y los dos, híjole, tienen su punto, entonces llamemos al tercero para que nos diga cuál inclinarnos. Ya no, en el sistema penal acusatorio, ya no se ocupa un tercero en discordia. Está el perito A del Ministerio Público, está el perito B de la defensa. El perito A va a sacar toda la información con las preguntas que le haga el Ministerio Público, eh, y el perito B, pues con todas las preguntas que le haga la defensa, y el juez ya va a valorar qué información tuvo, vaya, o qué perito defendió mejor su dictamen, o qué perito cayó en menos contradicción, qué perito estaba mejor preparado, ¿no? Entonces, todo eso, por eso tiene que estar presente el juez. Y por eso ya no hay necesidad de tercero en discordia. Ya no se puede llamar, ya va a ser esos dos peritos y ya con la información que den, el juez tiene que inclinarse por un lado o por otro. Acordemos también que pues no solamente va a estar la pericial, también va a haber testimoniales y como les dije, documentos, objetos y todo eso tiene que armonizar. Si el perito, el médico de la fiscalía, por ejemplo, es coincidente con lo que dijeron los testigos, ojo, el testigo no va a decir o no va a hablar del análisis o de la intervención médica o de algo muy, muy técnico, sino el testigo va a decir, ¿sabe qué? Pues le dolía el estómago, ¿no? Y el perito va a decir, ah, sí, tenía un dolor del estómago provocado. Entonces, pero coinciden en que hacen mención del estómago los dos y de que hay un dolor. Uno lo dice con palabras sencillas, pero tú ya es técnico, ya es el por qué, puedo decir el por qué está ocasionando ese dolor y qué parte en específico, a lo mejor, bueno, no es en el estómago, a lo mejor es, no sé, en intestinos, por ejemplo, ¿no? Pero pues que el testigo que no es experto, pues ve que se estaba sobando la víctima todo el, el abdomen y dice el estómago, ¿no? Pero de todas maneras coinciden. ¿Por qué? Porque el testigo no le podemos exigir que sepa de anatomía y que nos explique, pero al perito sí. Él ya nos va a precisar. ¿Sí? ¿Sale? Si notan esa diferencia y esa importancia. Entonces, bueno, los testigos terceros en discordia ya en materia penal, ya no, con el sistema penal acusatorio ya no aplica el tercero en discordia. Bien, yo les había comentado entonces que dentro en la audiencia inicial, que el Ministerio Público tenía constancias, actos de investigación o registros de investigación en su carpeta de investigación. ¿Vale? Dentro de la carpeta de investigación, en el tema, por ejemplo, de negligencias, pues bueno, va a estar el expediente clínico. ¿Por qué? Porque necesitan esa base de información para poder demostrar la existencia del mismo. Acuérdense, si no hay ese expediente clínico, ¿qué va a generar? O sea, ¿qué va a existir? Una duda. ¿Sí? Duda, o sea, no hay expediente clínico, entonces, ¿con base a qué va a determinar o pudo haber hablado un perito
de fiscalía de algo, de una negligencia. Entonces, el dictamen o expediente clínico o cualquier constancia donde haya intervenido el médico, ya sea si fue médico, un profesionista de la salud que es acusado, o sea, ahí debe de estar su intervención. Ojo, el acusado puede declarar sí, va a tener un trato de testigo sí. Sin embargo, no es muy recomendado, pues no, recuerden que la carga de la prueba pues es del Ministerio Público y aquí la regla es que si tu silencio no te va a ocasionar problemas, pero si hablas, vas a tener problemas. Entonces, esto es con estrategia. Si es pertinente, si tu defensor dice sí, habla, lo haces. Si no, hay que guardar silencio. Um, todo lo que digan, todo lo que se le llama aquí desfile probatorio, um, también se les llama órganos de prueba, desfile de órganos de prueba, eh, es cada testigo que está mencionado dentro del auto de apertura a juicio oral, cada testigo va a ir pasando uno por uno en la sillita o en el lugar donde les indiqué hace rato. ¿Vale? ¿Y qué regla? ¿Cuál es la regla principal para que esos testigos o peritos puedan decir algo en relación al hecho delictivo? Ah, pues que dentro de la carpeta de investigación exista un documento, como ya se los he repetido, donde haya intervenido, donde haya hecho algo este testigo, ese perito, algo para resolver el asunto. En el caso, o lo más común en peritos, pues dictamen. Digo lo más común porque también va a haber peritos que hagan informes, que no lleguen a nivel de dictámenes. ¿Sale? Entonces, bueno, los dictámenes, sabemos que por lo general deben de tener su bueno, no por lo general, sino por regla, planteamiento de problema, metodología, descripción técnica, materiales, los resultados obtenidos, las conclusiones, ¿vale? A las que arribó ese perito. Entre otros datos, recuerden, algo muy importante, ¿qué tiene que tener el profesionista o qué debe decir en el dictamen del profesionista para saber qué es un profesionista? ¿Alguien que me pueda decir qué debe de señalar ahí en el dictamen? Son unos numeritos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría ser, no sé, su cédula profesional? Exactamente, su número de cédula profesional debe de ir en el dictamen. Copias de la cédula, copias de la información que lo defiende, que lo va a defender como perito, como experto en ese tema. Si es una especialidad, no solamente va a ir la cédula profesional de la licenciatura, sino también va a ir la de la especialidad. ¿Vale? Porque es necesario para saber que sí es un perito con especialidad. De hecho, en las audiencias de juicio va a ser de la información personal del perito. No nos interesa, recuerden, no nos interesa si el perito se va a fiestas, si el perito, eso no nos interesa saber la experiencia del perito. Entonces, va a salir a relucir su cédula, de licenciatura, su cédula de especialidad, sus cédulas de posgrado, ¿vale? Todo eso. Este es hay una parte del interrogatorio, ¿vale? Que cuando pasa el perito, que le empiezan a interrogar, que se les van a hacer preguntas para empezarlo a acreditar, a empezar a sacar, a relucir, así que ve el juez que es experto en lo que nos va a hablar, cuántos diplomados ha tenido, cuántos congresos ha asistido, ¿no? Todo lo más, todo lo que le puedan preguntar en relación a su experiencia para que el juez ya vaya este,
imaginando o en su psique, entre que está hablando, que bueno, que la información es de verdad de un profesionista, de un gran profesionista, ¿vale? Ay. Eh, También han escuchado ustedes la palabra cadena de custodia. Acuérdense que hablamos también que no solamente van a ser testigos, peritos, sino que también se van a poder introducir, o bueno, vamos a ponerle incorporar objetos, incorporar documentos en el juicio, ¿vale? Por ejemplo, pudiera ser que encontraron um, una gasa dentro del cuerpo de la víctima y eso ocasionó pues la sepsis. Entonces aquí va en el contenedor, está la gasita y bueno, la incorporamos, la gasita. ¿Cómo se incorpora? Perdón, pero ¿por qué el tema de cadena de custodia? Es importante que este tipo de evidencia material, no tanto la documental, porque la documental, eh, lo que nos interesa es la información que contiene, dale la información, o sea, los caracteres que contiene, y no puede sufrir, ¿cómo les diré? No, no puede haber una alteración, ¿vale? Que pueda pasar desapercibido. A lo que voy es lo siguiente. En la práctica, las documentales, los dictámenes, si bien son documentos, no se incorporan porque el perito tiene que incorporar la información. Las notas médicas, si son, sí, cierto, son documentos, pero esa información, el contenido, el cómo salieron, cómo surgieron, los va a decir el perito o el médico experto. O el médico, perdón, o el médico experto es lo que va a llevar esa información a que la conozca el juez. En el caso de las documentales, estas, híjole, solamente cuando, que es que no, no me quiero contradecir y confundirlos. O sea, sí, sí es cierto, entiendo que puedan ser, se pueden manipular, pero a lo que voy es dependiendo del tipo de documento. Por ejemplo, un acta de nacimiento. Dale, el acta de nacimiento, híjole, sí, bueno, la modifiqué, le cambié palabras, todo eso, pero ya tienen su QR y se puede detectar luego, luego, entonces no implica la necesidad de tenerlo en una cadena de custodia, porque aparte no es algo que vaya a demostrar el hecho. Si es un documento que tiene que ver, que saque a la luz el delito, por ejemplo, una falsificación de firma, por ejemplo, si está en tela de juicio, que el dictamen, perdón, en la nota médica, como les dije, fue signada por otro médico, por otro doctor, que no era el que aparece ahí el nombre. Bueno, entonces sí, lo custodiamos, pero aparte, tiene que pasar por un dictamen. Y ahorita vamos a ver ese caminito. Entonces, bueno, tenemos la gasita y también tenemos ese documento, esa nota médica, también la tenemos en cadena de custodia. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que es el delito, de ahí derivó de esa firma, a lo mejor que no es del médico tratante, que es de otro médico, pero no del que está su nombre ahí. Entonces, bueno, esa los podemos poner en cadena de custodia porque van a ser susceptibles para un análisis, ¿vale? Eh, lo van a, lo van a analizar algún perito. Entonces, bueno, ¿qué implica esta cadena de custodia? Es un registro de cadena de custodia. En, en un primer momento, el, el objeto o este documento lo localizan, ¿sale?
pum, aquí está, lo localicé en tal lugar, o me lo dio tal persona, pero aquí está, así vamos a empezar este registro de cadena de custodia. Se hace las anotaciones de dónde se localizó. Luego, este documento o este objeto va a parar a una bóveda. Me lo recibe el encargado de bóveda y así se van haciendo los eslabones. Toda persona que tiene contacto con esa evidencia tiene que llevar ahí el registro. Tiene que hacer su registro de de quién se lo lleva y hay un apartado para poder poner pues, por qué se lo está llevando. ¿Sale? Eh, y luego acuérdense, este tipo de evidencias pues va a estar embalado, va a estar en un contenedor. ¿Vale? Entonces también se tiene que expresar para qué, con qué finalidad lo tiene, si le va a practicar algo. Todavía dentro del dictamen tienen que anunciar que se abrió, se sacó la evidencia, se hizo el análisis, se volvió a embalar y a reetiquetar y ya lo mandamos otra vez de regreso al Ministerio Público. Quiere decir que todas las acciones que se han hecho con esa evidencia tienen que estar en un documento. Cada persona que tuvo contacto con él tiene que estar anotado en ese registro de cadena de custodia. Y ahí se va haciendo la cadenita, va eslabón, 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 eslabón. ¿Sale? Si este eslabón, perdón, si esta cadena se rompe, puede llegar a ser nula esa evidencia, es decir, que ya no la consideren. Todo depende en dónde se rompió. ¿Vale? Si se rompió después de que ya el perito le había hecho su chamba, y a lo mejor se rompió porque el que hizo el traslado hacia el Ministerio Público, entregarse al Ministerio Público, pues no lo firmó. Creemos que por ahí pues hubo una ruptura de estas eslabones. Pues no hay causa alteración. Y aparte el dictamen fue anterior, entonces, bueno, a ver tendríamos que demostrar que esta cadena, perdón, que este eslabón roto comprometió la evidencia. Ahora, si no existe y estuvo caminando por todos lados, es nulo, porque ahí sí ya no hay certeza. Ya no sabemos en qué condiciones estaba antes, después, entonces, recuerden, y empiezan a generar pues también dudas. Era lo que les había dicho, la ruptura, nulidad de la prueba. Este, contaminación. Ah, aquí es muy importante, sobre todo en los temas de la salud, negligencia, cuando va a haber algo que tenga que ver con biológico, residuos biológicos, algo biológico. Eh, híjole, recordemos que pues también se degradan, tienen que estar en contenedores especiales, pero además contaminan los lugares. Entonces, si actualmente en algunos centros de justicia penal están tomando la decisión de que si está en digo, corríjame si me equivoco, Vacutainer, creo que se llama si no estoy mal, si no estoy mencionando mal, el vasito, por ejemplo, de las muestras. Entonces, si está ahí adentro y se puede apreciar ahí adentro, entonces adelante, que ahí quede adentro. Lo único que se quiere evitar, pues también es un foco de contaminación, porque sí, ya hay por ahí, y no me van a dejar mentir, disposiciones sanitarias en las cuales sí te hace mucho énfasis de que ese tipo de, de muestras biológicas deben de aperturarse, pero en lugares idóneos. Y la sala, pues, no es idónea, no tiene las condiciones para contener a lo mejor si se va a esparcir algún tipo de hongo, por ejemplo. Um, también, bueno, hay lo que tienen que tener estos embalajes, es una etiqueta, ¿sale? Esa etiqueta también va a llevar los datos del nombre, inclusive de la evidencia, el nombre de la persona que recolectó, entre otros datos. Si se llegan a fallar, por ejemplo, se rompe la cadena de custodia, se aperturó el indicio antes de llegar a juicio, es más, antes de que se le hiciera el análisis, se aperturó
no saben ni quién lo aperturó, se dañó el indicio, entonces ya es susceptible para poder ser excluido. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante todo este manejo de evidencia. Si alguna duda hasta ahí. Yo, profe. Ajá, adelante. Sí, una pregunta. Ahorita comentaba que la documental no propiamente puede iniciar en cadena de custodia. A mí me ha tocado muchas veces que los policías de investigación lo que quieren es justo iniciar la cadena de custodia, sobre todo. Eh, Jonathan, te dejé de escuchar. ¿Pasó algo? Sí, sí me escuchan los demás. Hola, hola. Ya lo escucho otra vez, Jonathan. Ay, gracias. Me quedé Eh, en los investigadores y la cadena de custodia, y de ahí ya lo dejé de escuchar. Perdón. Comentaba que muchas de las ocasiones los policías de investigación quieren iniciar la cadena de custodia con el expediente clínico, ¿no? Que al final es una documental, pero creo yo que por la importancia y trascendencia que es el expediente clínico, sobre todo porque, lo comentaba en otras clases, que están pidiendo el expediente clínico original, ¿no? Si se pierde dentro de la carpeta, pues pues obviamente hay algunas notas, sobre todo de enfermería, que no son tan fáciles de recuperar. A lo mejor unas las tengo en el expediente electrónico y demás, pero sobre todo las notas de enfermería que son prácticamente imposibles de recuperar cuando se trata del original. Entonces, yo quiero pensar o me imagino que por eso ellos inician esta cadena de custodia tratándose de documental, pero cuando se trata del expediente clínico original, por lo que usted comentaba, ¿no? Que la generalidad, pues es como en otras cosas, no propiamente en la documental. O sea, sería correcta mi apreciación que es por la parte de que es el expediente original. Sí, sí, exactamente. Lo quieren llevar con cadena de custodia porque es precisamente el original y para evitar alteraciones. Porque acordémonos, si es una copia, si la alteramos, pues nada más la cotejamos nuevamente con la original y ya vemos que está alterada. Pero vaya, sí es un riesgo que se lleven también la original, aunque sea embalado y etiquetado. El detalle aquí es que todo lo que está ahí adentro, todo lo que está dentro del expediente clínico, lo ideal sería que cada uno de los doctores que hayan intervenido declaren y ya no va a haber ningún problema que tengan la copia, definitivamente. Si pretenden sacar un dictamen de todo ese expediente, híjole, el detalle y eso sí es muy personal. El detalle es que si un perito va a hacer un análisis de todo el contenido de ese dictamen, es muy riesgoso para la pretensión del Ministerio Público porque hay muchos especialistas en ese expediente clínico y el perito no va a ser especialista en cada una de las ramas, vamos a decirlo, perdón, especialidades de los médicos que están ahí. Entonces, para mí sería lo idóneo que si se quitaran ese chip de quererse llevar el original, que se trabajara con la copia o que el perito forense vaya a la clínica y de ahí pues lo tenga a la vista y saque la información que ocupa, porque tampoco va a ser, híjole, a lo mejor es una parte, o sea, a lo mejor consideran que la negligencia se dio casi al final, por ejemplo. De ahí en fuera que mejor sea el copia y que el mismo médico que intervino en ese expediente clínico vaya y declare. Porque él, y sobre todo si es especialista, pues quién más que esa persona para poder defender lo que hizo. Y el perito, híjole, pues sí, el problema es con la especialidad, que no va a haber siempre especialista, ni siquiera de todas las especialidades médicas. Pero sí, Jonathan, no.
se hace nada más para evitar que algo le pase y si le llega a pasar algo, de esa lista de todas las personas que tuvieron acceso, detecten en dónde estuvo el problema y ya inician un procedimiento administrativo o penal. ¿Vale? Sí, respondí su duda, Jonathan. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Dentro del expediente clínico, híjole, pero no me acuerdo si está bien la no, pero bueno, los expedientes clínicos tienen que cumplir con cierta, bueno, listo, discúlpenme. Ajá. El expediente clínico tiene que cumplir también cierta normativa, ¿vale? Eh, Notas de evolución, consentimiento informado, hojas de enfermería, todo lo que contiene ese expediente va a estar regulado finalmente. Y hay el detalle aquí en el llenado que sobre todo si se llena, si se requisita mal alguna nota, alguna hoja que esté mal requisitada, pero no tanto por un error mecanográfico o error de dedo, como lo quieren decir, sino simplemente no se cumplió a cabalidad las no, sí puede llevar a una consecuencia. ¿Sale? Ese es uno de los contras que pueden llegar a tener el profesionista de la salud, que sí está bombardeado de muchas normas que tiene que cumplir. ¿Eh? Eh, en el hecho, bueno, no tanto se considera también una confesión de culpa. Pudiera tomarse en cuenta que, bueno, si no está dentro del llenado cuando lo tenías que poner, entonces sí hay por ahí algún problema. No quiere decir que por esa situación ya sea completamente culpable, ¿no? Entonces sí se necesita de más material probatorio para poder lindarle la responsabilidad, más allá de todo razonable, a una persona. No por una sola nota eh, va a generar una culpa, va a generar que el imputado sea culpable. Así digo, no me quiero aventar mucho a decirlo, a ir más allá, porque ustedes pueden decir, bueno, sí, por una nota que se llenó mal, pues a lo mejor fue responsable un compañero mío, sí, pero no nada más por esa nota, pues sino también hay más pruebas que se le tienen que hacer. No, no puede quedar por una sola nota y quitemos todos los testigos, peritos y dejemos la pura nota. ¿No? Aquí una de las características muy importantes del sistema penal acusatorio es que aun y cuando exista una confesión, si va y dice el indiciado, ¿sabes qué? Pues sí, yo fui, yo lo hice, perdón, el acusado, no, todavía no va a ser suficiente para condenarlo, sino tiene que haber pruebas que así lo respalden, ¿vale? Mm. Ahora, otro dato importante en el sistema penal acusatorio es esto del descubrimiento probatorio. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, cuando algún conocido de ustedes llegue a tener un problema legal, eh, tiene derecho a tener copias de toda la carpeta de investigación del Ministerio Público, incluyendo el expediente clínico. Aunque sea el original, pues él debe de tener copias. ¿Sale? Eso es lo que se llama descubrimiento probatorio, que todo lo que está dentro de la carpeta lo tiene que tener defensa y asesor jurídico.
Pero ahora bien, si la defensa se le va a ocurrir eh, este, desahogar prueba, es decir, que él se puso a investigar, que ya tiene testigos, que ya tiene peritos, que ya tiene documentos, pero que no están en la carpeta. Ah, bueno, toda esa carpetita que va a ser la defensa de su investigación, le tiene que dar copias al Ministerio Público y al asesor jurídico. Aquí es importantísimo porque lo que no se dé copias se puede excluir. Entonces, pues ya no va a servir como prueba en juicio. Perdón. Un momentito. Ya, perdón. Y ese descubrimiento probatorio, normalmente para la defensa tiene que ser desde el primer momento que tenga contacto la defensa con el asunto. ¿Vale? Es decir, ¿sabe qué? Pues voy a ir a audiencia y pues quiero, audiencia inicial, pues quiero mis copias. Y bueno, desde ese momento. ¿No? Es más, desde que el indiciado, antes de ser acusado, ya tiene conocimiento del tema, si ya se le hizo un acto de molestia y tuvo conocimiento, bueno, desde ese momento yo ya puedo tener copias, que se le dé copia a él o a su defensa, ¿sale? Y antes del juicio, en etapa intermedia, por eso les decía que era la depuración y aquí se va a ver qué pruebas. Antes, en esa audiencia, antes de que se haga esa audiencia intermedia, el juez debe de verificar que ya se haya hecho este descubrimiento probatorio y que todos cuenten con lo que van a usar en juicio. Si no lo cuentan, o sea, si lo esconde el Ministerio Público, no lo va a poder utilizar, va a empezar a excluir a pedir que excluyan la defensa, medios de prueba porque no tiene esas constancias, ¿sale? Bien, en el tema del desahogo, sobre todo del perito, ya vimos, algo muy importante es que se acredite el perito, ¿no? Que yo soy experto y miren, aquí está mi número de cédula y yo tengo diplomados certificados y bueno. El contacto visual con el juez. Eh, Hay jueces que consideran mucho que estén bajando la mirada, que desvíen la mirada, es más, que volteen a ver mucho si el MP los ofreció, bueno, que volteen a ver mucho al MP o a la defensa si es que este los ofreció. Entonces se dan cuenta y empiezan a valorar ese tipo de movimientos que está haciendo el perito. Se recomienda mucho estar en una postura recta, el- obviamente proyectando la seguridad, viendo al juez, si bien de forma o sin control, sin pensarlo, volteamos la mirada y ya sea que volteemos a la izquierda o a la derecha, hacia arriba, ¿no? O tratando de memorizar eh, hay que tratar de evitar ese tipo de miradas porque el juez pudiera considerar que a lo mejor está esperando una señal o está buscando algo. No, no tiene que ser tan insistente con ese tipo de miradas. Las manos. Las manos también es algo muy, muy importante que deben de estar, si bien va a ser, pueden explicar ustedes con ademanes y explicar, no, mire, es que estaba grande, estaba como de este tamaño. Lo importante es que estén a la vista del juez, porque ahorita con las nuevas tecnologías se pudiera presumir que abajo, porque es un escritorio o una mesita donde están que abajo, a lo mejor tienen algo con lo que están contactando a la defensa o al Ministerio Público. Entonces siempre es mejor tenerlas a la vista, o bien que tengan escrito las respuestas o alguna información que les va a dar ventaja a una de las partes. Entonces sí es recomendable que estén a la vista, que estén ustedes moviendo, no hay ningún problema para explicar, sin problema, pero siempre a la vista. Y van a decir ustedes, bueno, es que, o sea, qué absurdo que crean que escondemos algo. No, y sí, sí es cierto, sí considero lo mismo, pero créanme que en los juicios eso se da. Si tienen las manos abajo, luego brinca uno, su señoría, mira, algo está escondiendo, y tiene la información en sus brazos. Y el juez es así, a ver,
por favor, saque las manos de ahí, muéstreme sus manos y todo. Bueno, para evitar ese tipo de situaciones, inclusive también son incómodas para el juez, pero las tiene que atender. Las tiene que atender porque entonces sí, podría entenderse que no está siendo imparcial. Entonces, sí es importante, si les llegara a tocar, eh, que las manos, la postura de las manos, perdón, más que nada, las manos estén a la vista de todos, para que no haya ningún problema. Y créanme que ese tipo de problemas o ese tipo de situaciones tan innecesarias, les quita también, o sea, si están hablando, si son peritos, si están hablando y ya llevan toda la línea de su dictamen bien establecida, eso lo saca de casilla, te lo saca de su lugar y híjole, y otra vez para, para volver a retomarlo. Entonces, bueno, esas son recomendaciones. El volumen de la voz también. Si yo le estoy hablando, si me preguntan el Ministerio Público, con el mismo tono de voz que estoy respondiendo al Ministerio Público, le tengo que responder a la defensa, ¿vale? Porque si yo le respondo de forma diferente a la defensa, por ejemplo, que yo baje la voz para que no escuche, que estoy como que renuente, así, sí, no, ajá. Entonces el juez va a pensar que su inclinación, porque aunque no sean jueces, también deben de ser los peritos o testigos, verse en una postura imparcial, digamos. Entonces, si yo le estoy respondiendo amablemente al Ministerio Público, le tengo que responder amablemente a la defensa. Y algo muy importante y que les pueda llegar a tocar a ustedes es que a lo mejor le empiecen a, a impactar en el ego, vamos a llamarlo así. O sea, uy, me está diciendo casi, casi que, uy, que no soy experto, que no sé de eso. Ojo, hay que aprender a moderarse, contestarle de la mismo tono de voz y a no pelearse ni con la defensa ni con el Ministerio Público, ¿vale? Porque eso me va a restar, le va a restar valor a mi información. O sea, me voy a empezar a perder yo como testigo, como perito, y se va a caer mi información, se va a caer ahora sí, mi experticia. Bien, cuando ya empieza el juicio, primero van a desahogarse las pruebas del Ministerio Público, porque él es el que acusa, y el Ministerio Público recuerden que tiene la carga de la prueba. Y luego el del asesor jurídico, si es que se presentó pruebas, acuérdense que el asesor jurídico es el abogado de la víctima, y después el de las pruebas de la defensa. ¿Vale? Entonces, va a haber un interrogatorio directo, es decir, yo tengo a mi testigo ahí en la sillita donde les dije, en el lugar donde les dije, y ya lo voy a empezar a interrogar yo, Ministerio Público. Acuérdense, no todas las preguntas son válidas. En apariencia pueden decir ustedes, no, pues cualquier cosa, pero el Ministerio Público y la defensa y el asesor jurídico tienen que buscar la manera de poder formular bien la pregunta y no caer en una de las preguntas que no se deban hacer. Antes de que ustedes, cuando ustedes van a pasar a declarar con el juez, cuando se les va a interrogar como testigos o como peritos, el juez los va a protestar para que se conduzcan con verdad. El juez les va a decir que ustedes conocen, va a ser muy resumido el juez no les va a decir algo que denote que sabe algo del tema en específico y tampoco les va a decir alguna información a ustedes que tenga que ver con el tema porque el mismo juez los estaría ya corrompiendo, vamos a decir, mm, les estaría dando la información de lo que va a versar este tema y se supone que ustedes llegan en apariencia pues limpios de cualquier información. Entonces, el juez les dice que primero les pide su nombre, luego les dice que si sus datos quieren que sean públicos o privados, se les recomienda que digan privados, porque públicos ahí les va a empezar a preguntar el juez su domicilio, qué se dedica, y privados pues ya va a quedar en el expediente del juez, y ahí lo pueden ver cualquiera de las partes. Y les va a decir que están en una audiencia, que cualquier cosa
que lo que van a decir ahí va a servir para que él resuelva, que los protesta para que se conduzca con verdad, que cualquier falsedad en declaración pues va a ser un delito, y se le va a dar vista al Ministerio Público. Les va a explicar las reglas del juego el juez, les va a decir, bueno, como lo ofreció el Ministerio Público, él les va a preguntar, pero si escuchen la palabra objeción, no contesten hasta que yo resuelva. Y ya luego les va a decir, ¿les ha quedado claro? Y sí, van a responder ustedes. Algo muy importante en el tema de los testigos y los peritos es que conforme van pasando las preguntas, y a lo mejor se les hace sencillo responder, las empiezan a responder muy, muy rápido. Y entonces no permiten esa contradicción, ese principio de contradicción. El mismo juez les va a decir en un principio, saben que tienen que esperar tanto tiempo en responder y respondan. ¿Sale? El hecho de que, y aquí va este punto, el hecho de que ustedes esperen el tiempo que les está pidiendo el juez, aunque sea una pregunta muy absurda de qué edad tiene, no, pues me espero mis 3 segunditos y ya respondo, no quiere decir que no sepa, no vaya a saber o que esté ocultando algo, sino simplemente estoy dando el tiempo para que se lleve correctamente el juicio o el debate, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte de un testigo. Luego de que ya hizo todas las preguntas el Ministerio Público en este caso, llega la parte o las preguntas de mi contraparte, es decir, de la defensa en este caso. Los, ya sea la defensa o el Ministerio Público, quien vaya a contrainterrogar, recuerden que la contrainterrogación, o el contrainterrogatorio, perdón, va a atacar sus conocimientos, va a atacar, o sea, híjole, van a ser un momento en el que ustedes inclusive se puedan sentir que los humillan de alguna manera. ¿Sale? O sea, sí, ¿no? ¿Cómo que me está diciendo que no sé, que no lo hice bien, o me está haciendo ver, me está haciendo quedar mal? Ese es el trabajo de la defensa. Sin embargo, ustedes tienen que guardar la compostura porque sí, el primer error que se comete es responder responder pero con enojo, ¿vale? Y responder de que, ah, bueno, me está teniendo como que no sé, y que acepte algo que no debería aceptar, o que diga que sí o que no, pues, ¿qué le pasa? No. Con la misma serenidad que contestó en el Ministerio Público, así voy a contestarle a la defensa, y el Ministerio Público se va a encargar después de apoyarme a rehabilitar si cae en una trampa del contrainterrogatorio. O sea, una pregunta que no debí contestar, a lo mejor que debí haber dicho que no, y dije sí, pues me va a ayudar el Ministerio Público. Y generalmente la defensa le va a preguntar, bueno, ¿y cuántos asuntos de este tipo ha tenido? No, pues 10. Ah, sí, 10. Ok. ¿Y de cuántos asuntos ha resultado como el presente caso? No, pues de esos 5. 5. Y eso implica mucha experiencia. Sí, o sea que implica 5, implica más que 10. Híjole, entonces, ¿no? Empiezan a ese tipo de preguntas. Ojo, no estoy diciendo que sean preguntas correctas, pero ahí empieza ese juego del defensor de hacerlos caer, de hacerlos molestar para que contesten mal. ¿Dale? Entonces, sí, la regla es no pelearse con el abogado, estar serenos, tranquilos, para escuchar bien la pregunta y responder. Bien, y aquí también es muy importante, bueno, el juez tiene que moderar también esas preguntas o esa forma de preguntar por parte de las partes, no tanto el cómo está hecha la pregunta, sino el tono de voz. Por ejemplo, a ver, perito, responda, ¿sí o no? No, espérate, ese juez tranquilo, o sea, déjelo, va a contestar, está esperando el tiempo que yo le dije, ¿no? O sea, lo va a controlar el juez a las partes para que también no empiecen a hacer preguntas con un tono de voz brusco. Eh, y aquí está un ejemplo.
se aferra mucho el defensor en que sean sí, no, respóndeme no o sí, no más. Y todavía les dice, a ver, perito, usted a través en la nota tal puso X cosa, sí o no. Híjole, y a lo mejor esa X cosa, pues a lo mejor me pueden, si yo contestara un sí o un no, pues está ambiguo, porque podrían entender de cualquiera de los dos lados que está mal. Entonces yo necesito explicarle al juez. Entonces, no, y ustedes van a intentar, no, es que mire lo que, no, a ver, sí o no. Híjole. Entonces, bueno, en el peor de los escenarios, ustedes respondan si creen que les va a perjudicar. Y si dicen, no, es que lo está interpretando mal la defensa para hacerme quedar mal, yo considero ahorita que un no, pues va, lo tiran con un no, no, y responde rápido o explican, no porque tal cosa, no porque nada, o no porque no se puede definir sí o no por esto y por esto otro. Si en caso de que no los deje la defensa y que digan, no, pues nada más quiero un sí o un no, ya no conteste más, entonces el Ministerio Público ya les tendría que preguntar a ustedes el por qué, o sea, ayudarlos para rehabilitar ese punto. Oiga, ¿por qué contestó que no al defensor? Va a hacer ver un tipo de pregunta para precisamente ayudarlos a ustedes a que expliquen. ¿Sale? Porque acuérdense que el trabajo de la defensa, bueno, si es chamba de la defensa hacerlos ver mal, chamba del Ministerio Público hacerlos ver muy bien. Y es chamba del perito y del testigo, o el testigo escuchar para responder. O sea, escuchar muy bien, comprender la pregunta y responder. Bien, entonces las objeciones, lo que empezamos con lo que empecé, perdón, hace rato a decirles que era una forma de controlar a mi contraparte la objeción cuando va a hacer una pregunta, formular una pregunta, perdón, que no está permitido por la ley. Entonces ahí es cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, testigo, bueno, perito, ¿usted sale los fines de semana al antro X? Y no, objeción, su señoría. No, esa pregunta es impertinente. ¿Vale? Entonces, así es como van a controlar que sean preguntas correctas y preguntas también que no tiendan a ofenderlos también de alguna manera. Una de las objeciones es las preguntas sugestivas. Cuando la persona, perdón, la parte, ya sea defensa o Ministerio Público, ofreció la prueba cuando se hace el examen directo, es interrogatorio. Yo tengo que hacerle preguntas de tal manera que el testigo saque la información por sí mismo, ¿no? Fluya la información de él. Las preguntas sugestivas es cuando yo formulo la pregunta de tal manera que te estoy dando la respuesta, es decir, para que contestes un sí o un no. Las sugestivas son permitidas en el contrainterrogatorio, por eso las defensas van a decir sí o no, nada más responda sí o no, pero en un interrogatorio directo están prohibidas, ¿vale? Hasta ahí ya tienen que fluir la información lo más poco viciado, menos viciosa que se pueda. Por eso son prohibidas. Argumentativas, pues bueno, es cuando el abogado no pregunta, sino que debate con el perito. Sí, perito. Bueno, en este caso vamos a suponer que era un médico que intervino dentro de del expediente clínico. Doctor, usted vio a no, perdón. Usted hizo el llenado de la nota médica de fecha 13 de junio del 2025, pero dentro del apartado usted no pudo, no debió haber puesto tal situación, tal circunstancia, porque así no lo permite la norma, y usted es un experto. No, entonces ya empieza a argumentar. Digo, también puede ser otro tipo de preguntas, perdón, de objeciones, pero ese es un ejemplo rapidísimo y sencillo porque también no les pueden preguntar dos hechos en una sola pregunta. O sea, bueno, usted suscribió la nota médica en fecha 17 de octubre del 2025 y la colocó en el expediente clínico.
Entonces ya van dos, ¿no? Primero lo de la fecha y luego lo de colocarlo en el expediente clínico. Entonces, y si nada más me está pidiendo que responda por un sí o con un no, pues a qué le estoy contestando sí y no. O sea, dependiendo de lo que conteste, pues híjole, si es un sí para una y no para otra. Impertinentes. Las impertinentes son las que no tienen que ver nada con los hechos, como les dije, ay, ¿a usted le gusta salir de fiesta los fines de semana? Ah, pues eso no tiene nada que ver. No es impertinente. En el redirecto es lo que va a ayudar al, los va a ayudar a ustedes, porque si yo a lo mejor contesté algo que no estaba, no, que no estuvo bien, que lo podía explicar, que dije, chin, pues es que un sí o un no, pues yo necesito explicarlo porque no puede caer en un sí o un no. Esa es la oportunidad de vuelve el uso de la voz al ministerio. Primero es interrogo Ministerio Público, contrainterrogo Defensa, luego Ministerio Público, vuelvo al redirecto para poder rehabilitar a mi testigo, a mi perito. Si quedó mal parado, pues ver que se vea bien, que se subsane eso, que lo explique lo que no puedo explicar. Y el recontra, pues nuevamente es el defensor buscando volver a hacerlo caer. Aquí la regla está en que para un redirecto, la información tuvo que surgir en el contrainterrogatorio. Y para un recontra, la información tuvo que surgir en el redirecto. Ya no pueden irse más para atrás. ¿Vale? Ya no se puede ampliar más la información porque se trata de acotar también. Eh, Hay ocasiones en las que se puede hacer, puede auxiliar de apoyo visual, ¿no? Para poder explicar ciertos puntos, sobre todo, pues, en el caso de cuestiones de salud que son muy técnicas y que también tienen que ver mucho, por ejemplo, con el cuerpo. Se pueden utilizar muchas técnicas para poder explicar de forma visual. Una de ellas, por ejemplo, es que yo me paro porque a lo mejor no se ve porque como estoy sentado y a lo mejor tengo que señalar en qué parte de la pierna fue. Ah, bueno, si se me permite parar, yo puedo explicar, ¿no? Entonces, ok, adelante, le dice el juez, bueno, aquí me paro y ya explico en qué zona estuvo la lesión, como en el caso de los que les dije, es que lo que les dije antes de que, ay, me dolía el estómago, pero pues ya precisan en qué parte fue, a lo mejor fue intestinal, entonces ya explican, es que fue aquí, aquí ya empieza el intestino, y ya ustedes se señalan. Hay otras situaciones en las que pueden pedir, dependiendo igual de los criterios de los juzgados y también de la experticia que tenga el Ministerio Público de Defensa, que pueden hacerles llegar papel y lápiz y ustedes mismos pues explicar de forma visual. O hay veces en las que, por ejemplo, los radiólogos que ya obran el expediente en la carpeta de investigación, la radiografía, incorporarla y ya explicar la radiografía, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar varias cosas para poder explicar bien su punto. Y sobre todo en los temas de salud que, híjole, visten mucho tecnicismo o que lo que nosotros creíamos que era el estómago, pues no, la verdad es otro órgano. Bien, en los peritos, los que están declarando, eh, en un interrogatorio, contrainterrogatorio, los que se están desahogando, algunos errores que pueden tener es el exceso de tecnicismos, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, es que sí, a lo mejor ya es un idioma del profesionista de la salud que se entienden, pero acuérdense que el juez, en muchos de los casos, a lo mejor en su mayoría, pues no conoce términos médicos. Entonces, si yo no le aclaro al juez, ¿qué quiero decir con estos tecnicismos? Híjole, pues inclusive pudiera afectar el- la, la resolución
o el sentido que pueda emitir su resolución, su sentencia, su fallo, vaya. Entonces, sí, trata de bajar los tecnicismos, de no ser tan técnicos. Igual también es responsabilidad del Ministerio Público de la Defensa preguntarles a ustedes qué quiere decir tal cosa, tal tecnicismo, ¿no? No, pues por ejemplo, paracetamol y qué es el paracetamol, ¿no? Explicarlo. Y digo, yo lo sé, pero no lo estoy utilizando para fin de ejemplo. Perder los estribos era lo que les decía, que hijo, si me está hablando, si siento que me está tratando de humillar, vamos a decirlo, porque es lo que yo siento, híjole, no puedo perder los estribos, tengo que controlarme, ¿vale? Porque perder los estribos, recuerden, también mi mente se está enfocando mucho en esa humillación, esa grosería, y estoy dejando pasar lo importante. Entonces hay que guardar, bueno, hay que estar sereno y contestar. Especulación no científica. Ojo, aquí es muy importante si es algo, por ejemplo, de que, bueno, desde mi parecer, hay que evitar ese tipo de expresiones si son peritos, porque se espera de ustedes que tengan fuentes, manejen fuentes respecto a lo que están hablando. O sea, que conozcan también bien el tema, que esté sustentado lo que están diciendo y no que, bueno, desde mi apreciación, más que de mi apreciación, pues bueno, si yo lo observé, yo lo vi, yo deduje o vaya, si yo eso, a través de mi ojo clínico llegué a este punto, es porque pasé por todo este análisis. Y por eso llegué a este punto. No es tanto que salió de mí, sino de todo esto que ya está y que es avalado por la ciencia, salió. ¿Vale? Falta de preparación. No solamente falta de preparación en cuanto a, bueno, sí soy especialista, bueno, no podemos negarnos que eres especialista, sin embargo, aquí falta de preparación es todo lo que yo hice, dictamen o minuta médica, es porque conozco cómo hacerlo, conozco eh, el contexto, conozco además las consecuencias que puede haber con lo que hice, o sea, conozco en sí, domino o sea, animarnos a decir que domino ese tema, ¿vale? Y aparte, pues también, ojo, no todos los días vamos a juicio, entonces no está de más que me apoyen con un repaso o ver, yo, si me están hablando, pues nada más ver eh, el tema en el que, o perdón, la constancia de la cual voy a hablar. Porque otra cosa importante es que no tenemos memoria como los robots, ¿no? No tenemos esa facilidad para acordarnos de todo cuando pues, es el pan de cada día, ¿no? Estar haciendo las notas, se sacó 10, 20 notas al día, entonces pues, no se pueden acordar de todos los casos. Por eso también es bueno retomar, oye, pues de qué voy a hablar, de qué es el tema. Bueno, pues aquí está, saco notas, veo, observo, bueno, ya más o menos sé, ¿no? Y está totalmente permitido. Recuerden que el humano, pues difícilmente se van a acordar de lo que hicieron, inclusive el año pasado, año antepasado, cuando tiene un cúmulo de trabajo muy grande. Bien, en cuanto a la responsabilidad de los peritos, eh, una puede ser responsabilidad penal y dos, administrativa, depende de qué problemática se haya descubierto en su dictamen. Perdón. Si a lo mejor se ve alguna falsedad, pues, bueno, puede ser penal y administrativa incluso. Si no, en el peor de los casos, puede llegar nada más a administrativo y separación del cargo. Aquí es muy importante también en el no tratarse, a lo mejor, bueno, mi materia, mi fuerte es la medicina o bueno, los temas de salud. Entonces, no querer buscar términos jurídicos para que me quieran entender, sino simplemente así como soy lo que sé, nada más lo explico.
Bien, antes de esto, antes de lo que da inicio al debate, es decir, al desahogo de los medios de prueba, de los testigos, eh, de los peritos en el juicio, hay algo que se llama alegatos de apertura, ¿vale? Se me está olvidando decirles. Estas alegatos de apertura es una narrativa, una exposición que van a hacer tanto el Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa de lo que se comprometen a probar en juicio, de lo que el juez va a ver, así como un, si fuera cine sería el tráiler, ¿no? O la sinopsis, sería la sinopsis, ¿no? Usted, juez, va a ver cómo el acusado fue negligente porque van a hablar estos testigos, estos peritos, ¿no? ¿Vale? Y cuando terminemos de todo el desfile probatorio, todos los testigos se hayan desahogado y peritos, se haya cerrado el debate, van los alegatos de clausura. Y aquí las partes, el Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico, van a decir qué fue lo que demostraron. Y al final, en el juicio, el juez va a emitir un fallo. Así se llama, el fallo. Bien, aquí viene un pequeño caso de mecánica de lesiones. Contexto riña, el acusado dice que fue defensa propia. El médico debe explicar si la trayectoria de las heridas es compatible con alguien atacando o alguien defendiéndose. Ojo, y a qué es lo que voy, o sea, yo nada más lo que sé. Si no está dentro de mi experticia, dentro de todo lo que fue mi aprendizaje como profesional, el poder determinar si son lesiones porque estaba atacando o porque estaban defendiendo, entonces no puedo, o sea, simplemente no lo debo de responder. Si va más allá de mi profesión o de mis conocimientos, no lo puedo responder. ¿Y cómo voy a saber si es parte de mis conocimientos? Pues bueno, yo debería de tener ya certificados, diplomados, especialidades para poder saber si lo puedo responder o no. ¿Vale? Entonces, si no lo debe de responder el médico o no lo puede responder, es válido también decir, no, eso no puedo. No, es que en su opinión, a ver, médico, normalmente la pregunta va así, a ver, médico, en su opinión. Y se puede determinar la trayectoria de la herida si es compatible con atacante, pero con alguien por alguien atacando o alguien defendiendo. Ustedes así de, ah, caray. No, pues lo siento, yo no puedo determinar eso. Y es válido contestarlo, o sea, no siempre van a tener la respuesta. ¿Sale? Y a lo mejor se vuelve a aferrar, bueno, pero a ver, de acuerdo a las heridas que usted vio, en su opinión, ¿puede determinar si fueron porque se estaba defendiendo? No, pues es que le repito, no puedo. ¿Sale? Entonces, y ante tal insistencia, ya va a llegar en el punto en el que se puede objetar y decir es que ya contestó el perito, ya dijo que no puede, sale del alcance del conocimiento del perito. Bien, una de los tópicos de preguntas que pueden realizar en responsabilidad médica, bueno, atendiendo a la Lex Artis, es primeramente pues un tópico, y digo, no pongo como esa única pregunta, sino va a ser el tema. ¿Se siguió la guía de la práctica clínica? ¿No? Dos, ¿hubo un nexo causal entre la omisión y el daño? Y tres, ¿fue una complicación inherente o un error evitable? ¿No? Son tópicos que se van a ir obviamente, con sus preguntas. Este, Dependiendo, pues, el punto que quieren llegar. Si quieren ir a la guía de la práctica clínica, pues bueno, la defensa va a enfocar la guía práctica clínica y les va a hacer preguntas en relación a. Sin embargo, aquí hay algo muy, muy importante y les acabo de decir, el juez pues no es experto. El defensor, pues híjole, por lo general no siempre va a ser experto. El Ministerio Público tampoco, no siempre va a ser experto. Hay un recurso muy bueno que son estos expertos
que nos ayudan a preguntar. ¿Vale? Podemos tener a un experto que nos ayude a preguntar, sí. ¿Quiénes lo pueden tener? Pues la defensa o el Ministerio Público o asesor jurídico. Él sí nos puede decir en dónde enfocar las preguntas. Es decir, sabes que tú pregúntale tal cosa y yo, ok. Y entonces ya formulo la pregunta de acuerdo a las reglas de la ley. ¿Vale? Este es válido, pero el quien pregunta siempre va a ser la defensa. El otro nada se está como auxiliando. Está auxiliando nada más en cuestión de formular pregunta. Y otra cosa también muy, muy importante que deben de tener en este tema también de la Lex Artis, que si no sabe, si no tenemos conocimiento, los operadores, es decir, Ministerio Público, Defensa, asesor jurídico y juez, pues tenemos que tener de alguna manera los elementos o los medios de prueba que nos hablen de qué es, por ejemplo, la guía práctica clínica, cómo se debe de llevar, cómo se debió haber llevado en el caso en específico, ¿vale? Para así poder tener, ahora sí, más abanico de posibilidades y poder preguntar. O sea, no puedo preguntar de lleno de la guía práctica clínica cuando no puse como bases de lo que debe ser. Entonces, sí, si voy a atacar la guía, las malas praxis, pues bueno, primero vamos a ver cómo debía ser las buenas prácticas, ¿vale? Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Nada más me faltaba. Ya hablamos ahorita del tema de alegatos de clausura. Ya desahogó todo el Ministerio Público, todas sus pruebas, y ya vimos que son conclusivos. Ya va a decir lo que demostró el Ministerio Público. Posterior a esto, el juez ya le toca deliberar. El juez se tiene que aislar de todos, de todo, para poder reflexionar, ¿no? Acordarse de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los puntos buenos, qué contradicción hubo, qué tan relevante eran las contradicciones, para llegar a emitir un fallo. Lo único que hace el juez al emitir el fallo es decir si va a ser absolutorio o condenatorio, ¿no? Pero lo puse muy, 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 muy superficial, muy, muy corto, ¿no? No es tan largo. Posterior a ello, ya viene, si es condenatorio, viene algo que se llama audiencia de individualización de sanción. Si fue absolutorio, pues ya no hay nada, ya se acabó, ya es libre. Si se generó duda razonable, la duda razonable pues absuelve. Entonces, llegan a esa audiencia de individualización de sanción y lo único que van a debatir, o bueno, lo único que se va a resolver ahí es la penalidad, porque acuérdense que cada delito tiene su mínima, su máxima. Entonces ahí ya van a definir cuánto va a ser los años de pena y el monto de reparación del daño. También van a definir ahí si se va a poder conmutar. A lo mejor es una pena muy, muy chica y a lo mejor puede conmutar, es decir, no pisar cárcel, bajo ciertas condiciones de pago por pena. ¿Sale? Y ya después de que pase esa audiencia de individualización de sanción, entonces sí viene lo que se llama sentencia. Y ahora sí, eso sí es todas las dos audiencias eh, en un solo extracto escrito y también se da el espacio o la audiencia adecuada para la lectura y explicación de sentencia. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bien, no se les olvide poner su nombre, Yo, profe. correo electrónico. Por ahí se les va a hacer llegar ya, ahora sí, en esta semana, estamos martes, a más tardar el viernes. Ajá, el viernes ya se les va a llegar, se les va a hacer llegar las constancias que faltan, por favor. Eh, digo a más tardar, puede ser también en el transcurso de lo que queda en esa semana, se les va a hacer llegar sus constancias, por favor. ¿Vale? Entonces,
Bueno, entonces no, no me resta más que decirles que tengan excelente noche. La verdad espero pues haber aportado un granito de arena en vaya, um, inquietudes en cuanto a estos temas penales en el Buenas procedimiento. noches. Buena noche. Bueno, nada más quería felicitarlo porque estos puntos o estos consejos que usted nos acaba de dar, a lo mejor para uno como abogado es más fácil, ¿no? Pero para el personal de salud, el hecho siquiera de saber cómo dirigirse a un juez, estos consejos de las manos, el dónde sentarse, dónde voy a estar yo, dónde me van a hacer protestar, al final uno como abogado siempre tiene como ese nervio a estar en un juez, es imponente. Y más el personal de salud que no está acostumbrado, creo que con estos consejos damos o bueno, usted nos está dando como esta asesoría integral, ¿no? De lo que se requiere, no solamente es lo que yo puse en mi nota médica o en mi registro clínico, sino también es, pues, cómo dirigirme, porque al final eso también tiene validez. Para mí es un arma de doble filo que la autoridad no sepa de medicina, porque tanto puede agarrarse de ahí como puede decir, híjole, pues yo le creo. Sí, sí, exactamente, sí, más que nada. A enfrentar. Entonces, yo lo felicito por estos consejos, creo que son muy buenos. Sí, no, muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias. Y sí, esa es la intención, poner un granito de arena, para que les sea sobre todo útil, que si se les llega a dar el caso, pues ya tengan algo de conocimientos básicos y puedan hacerle frente a todo esto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, que tengan excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, hasta noches. luego. Buenas noches.